Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más de Criterios. En este lunes 13 de octubre iniciamos una nueva semana con esos temas importantes de nación que abordar. Vamos a abordar el trabajo legislativo, el trabajo territorial, qué es lo que está sucediendo con la cuestión de la elección del procurador para la defensa de los derechos humanos, además de otros puntos importantes que hay que abordar, como por ejemplo, una de las propuestas del presidente Bukele, como la de atender a los animales que están en vulneración o que están en la calle. Esto más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Hablamos del honorable diputado de la Asamblea Legislativa, Francisco Lira. ¿Qué tal? Buenas noches, un gustazo. Rato de no tenerlo por acá. Ya teníamos ratito, Fernando, pero aquí estamos a tus órdenes. Hombre, para servirte. hasta más joven lo veo. ¿Será que se está ya preparando para la campaña del próximo año? Mira, lo importante es que hay salud, hay la inteligencia que Dios nos ha dado para seguir dando la batalla por el pueblo salvadoreño. Un fuerte saludo a los amigos que nos están sintonizando esta noche. Hay que pedirle a Dios, hay que seguir con la esperanza que este país puede ir mejorando y que poco a poco los líderes surgirán para poder hacer crecer El Salvador. Y gracias por la invitación nuevamente, Fernando. Un gustazo que nos haya aceptado, así que vamos entrando con ese primer punto altamente importante sobre qué es lo que se está haciendo desde la Asamblea Legislativa. ¿Cuál ha sido el trabajo de estos días? Como por ejemplo la aprobación de la ley contra el lavado de activos, entiendo que ha sido una, pero entiendo que hay más trabajo. Algún parte de ese trabajo ha sido criticable, pero que nos lo diga Francisco Lira. Mira, la Asamblea Legislativa no ha cambiado nada en su realidad desde el periodo anterior a este. Seguimos que nosotros presentamos iniciativas de ley que vienen para beneficiar al pueblo salvadoreño, pero ellos al final de cuentas no lo aprueban ni la llevan a discusión a la comisión respectiva. Lastimosamente siguen ellos utilizando la dispensa de trámite para aprobar leyes express que vienen desde Casa Presidencial. Y los diputados de Nuevas Ideas siguen siendo sumisos al poder. Hace una semana se aprobaron algunas reformas en el tema de salud y también sobre la nueva ley de la Red Nacional de Hospitales. Muchas de esas leyes lo que permiten es... Bueno, se discutió sobre el presupuesto que va a tener la Red Nacional, ¿no? Correcto, y a eso es lo que quiero llegar. Veamos. Al final de cuentas, ¿cuál va a ser la función del Ministerio de Salud? Si van a crear una red nacional de hospitales que va a depender directamente de Casa Presidencial. ¿Estamos volviendo al Ministerio de Salud obsoleto? Estamos volviendo ¿O para qué va a existir? Que una sola persona tenga todo el poder de decisión y decisiones estratégicas. Porque al final de cuentas me dijo a mí un diputado de Nuevas Ideas en la Comisión de Salud, que sesionamos hace unas semanas. Sí. Diputado, usted está diciendo que no le estamos asignando los suficientes recursos a salud. Le hemos aumentado varios cientos de millones de dólares. Si ese no es el problema, lo que está escrito en papel no es el problema. El problema es la ejecución presupuestaria. Porque al final de cuentas, tú le puedes aumentar el presupuesto. Sí, claro. Pero ustedes que me están escuchando, amigos del Departamento de Libertad y de todo el país, cuando llegan a los hospitales, medicinas no hay, especialistas no hay. Las citas se la llevan de 4, 5 hasta un año de retraso. Las operaciones que son urgentes no las hacen de forma inmediata, las hacen en un lapso de 5 o 6 meses. Entonces, ¿de qué importa colocar en papel un presupuesto aumentado si el nivel de ejecución es pésima e ineficiente? Al final de cuentas, estas leyes que han llevado a salud, lo que significa es concentrar el poder. Al final también hay unas letras pequeñas de la Red Nacional de Hospitales que va a permitir la concesión de servicios.
a privados. Lo que sabemos un poquito de esto significa que hay una posibilidad de una privatización de la salud. El Colegio Médico lo ha señalado, Simetris lo ha señalado, pero realmente no hay las capacidades en este gobierno para gestionar leyes en beneficio del pueblo salvadoreño. Y nosotros que tenemos la capacidad, no tenemos la correlación de votos para hacer la diferencia en el pleno legislativo. También otra situación que se criticó en estos días, pero esta vez de parte de Nuevas Ideas hacia Arena, bueno, como siempre, es que, mire, fíjese de que los diputados de Arena se quejan de cuando nosotros votamos con esto, pero ellos, miren, no están en la asamblea. Se les ha atacado mucho, se les ha criticado toda esta semana, bueno, estas 2 semanas, por eso. ¿Qué ha sucedido ahí? Mira, a mí me da un sentimiento de, no sé, quizás de pobreza mental de los diputados de Nuevas Ideas. A ver, ¿por qué? Lastimosamente, cuando toman esos encuadres de nuestros curules con la diputada Marcela Villatoro, primero, ¿hay receso o no ha comenzado la plenaria? O sea, así de sencillo. Y cuando viene este diputado, que hay que decirlo con nombre y apellido, Caleb Navarro, ¿con qué propiedad él nos viene a señalar a nosotros? Cuando usted, diputado, le recuerdo que tiene propiedades, que sepa Dios cómo la consiguió, en una legislatura que cuando usted no tenía vehículo, salió con un carro nuevo. Que me venga a mí a reclamar los abusos de poder, la negligencia y la corrupción que tienen Nuevas Ideas, pues yo no se la compro. Yo no sé si los habitantes de su departamento se la van a comprar para las próximas elecciones. Pero ¿con qué propiedad él viene a reclamar? Número 1. Segundo, Arena, mi partido, lleva 17 años de no estar en el poder. 17 años. Y todavía nos están echando la culpa de lo que ellos de forma ineficiente no han podido hacer. A mí me gustaría que cuando yo estuviera allí en el pleno, me lo dijeran en la cara, Fernando. No, o sea, no se lo dicen. No, no me lo dicen. Mejor me toman fotos de espalda, pero no tienen el valor. Y yo lo he dicho en el pleno y ahí está grabado. Y te lo digo a ti, te lo digo a los amigos que están sintonizando este programa. Son unos cobardes porque no tienen los pantalones para ir a las comunidades a decirles qué están haciendo con tantos millones de presupuesto que se le ha aprobado en la Asamblea Legislativa y que la salud no ha cambiado para nada. El tema de corrupción sigue galopante, pero sí, han cancelado más de 20,000 plazas públicas, de 20,000 personas, hombres y mujeres honestas, que le dieron el voto a Nuevas Ideas, confiaron en ellos, le defendieron las elecciones en el 2024. ¿Y qué premio le dieron, Fernando? Una patada, y ahora están desempleados, con hijos que no pueden pagar la educación, no le pueden dar acceso a los servicios de salud. Entonces, que me vengan a reclamar Arena, que venga a reclamar a los diputados de oposición, que somos 3, que estamos dando la cara por el pueblo salvadoreño, que vengan ellos a refugiarse solo por ganar un minuto de fama y de reflectores, créanme que dejan mucho que desear los diputados de Nuevas Ideas, que hablan, ¿verdad? Porque de los 54, solo 5 o 6 hablan. Los demás, pues, realmente solo están ahí para recibir indicaciones y apretar un botón. Cuando yo vi esa publicación, me metí a explorar los comentarios, y en los comentarios había gente que decía, mire, estén o no estén, si de igual manera no los escuchan. Entonces, o sea, ¿cuál es el alboroto, no? La manera en cómo está reaccionando la gente, les envió un mensaje a ustedes también, o un mensaje a Nuevas Ideas, de que la gente siente un poco de inconformidad con la Asamblea o con el actuar del partido. Y cuando tú hablas del trabajo de la Asamblea Legislativa,
no solamente se resume en el Pleno, ni en las pocas comisiones que ellos convocan. Por lo menos este día, ya llevan 2 sesiones, la semana pasada y esta, que suspenden la Comisión de Salud. Entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, el tema de salud, el tema de agricultura, el tema de medio ambiente, ¿no será importante para el pueblo salvadoreño para discutirlo semanalmente a donde a ustedes le está afectando estos 3 temas? Y te digo, no solamente se resume en la asamblea, Sí, claro. se resume en el territorio, Fernando. Yo estuve este fin de semana visitando la parte de la costa del Departamento de Libertad. Y te lo tengo que decir con mucha propiedad. Me dio mucha nostalgia. Doña Juanita, de 80 años, específicamente en el municipio de Jicalapa, ahora distrito, que queda en la costa del Departamento de Libertad. Y me dice: diputado, gracias por venir a hablarnos con la verdad, pero también nosotros tenemos que sincerarnos con usted. ¿Qué le dijo? Nosotros fuimos engañados. Nosotros no votamos por Arena, Votaron por Nuevas Ideas. Votamos por un político que nos generó esperanza. Votamos por un político en el cual se creyó de que iba a cambiar la realidad del país. Pero ya pasaron casi 7 años y las cosas, en vez de mejorar, han cambiado en estos municipios, en estos distritos. Y yo se lo digo, nosotros quisimos dar una alternativa, pero al final de cuentas nos equivocamos. Por lo que sí tenga seguro, diputado, que en las próximas elecciones no nos vamos a equivocar por 3ª vez. Estamos claros que ellos cambiaron los números de alcaldías para solo beneficiar lo que el turista puede ver y no las condiciones de pobreza que nosotros vivimos. Después me movilicé a otra zona que queda colindante, que es el distrito de Teotepeque. Sí. Específicamente a la zona que le llaman el Jícaro, donde doña Reina me dice: aquí hay 100 familias que no tenemos título de propiedad. Hemos buscado al Ministerio de Vivienda, a la Fiscalía, y no nos dan respuesta. Y nosotros votamos por Nuevas Ideas. Les creímos su propuesta. Diputado, ¿usted nos puede ayudar? Y yo le dije: con gusto. Y que quede grabado en este programa, y a las personas que me están viendo en el Jícaro, en Teotepeque, y a doña Reina, en los próximos días voy a presentar una iniciativa de ley. Así como Nuevas Ideas legaliza de forma express título de propiedad para sus comunidades, espero que la propuesta que lleve Francisco Lira como diputado de la República de El Salvador también tenga el mismo trato. Porque no es el favor que me están haciendo a mí, se la están haciendo a las más de 100 familias que viven en el Jícaro, Teotepeque. Y me dijo doña Reina: vamos a estar esperando, porque lo más seguro que solo van a tener 3 votos a favor y 57 en contra. Pero eso nos da la capacidad de decir que no nos vamos a equivocar por 3ª vez. Tiene 99% de fe, diputado. Bueno, vámonos a la pausa comercial. Volvemos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Siempre en el trabajo legislativo, lo que se ha hecho en los últimos días es tratar de averiguar cuál es la persona más capacitada
o más conveniente para ser el procurador o procuradora para la defensa de los derechos humanos? Veamos, Francisco Lira, según los perfiles analizados, ¿qué es lo que han ido encontrando? Han ido encontrando perfiles que se adecúan a lo que necesita realmente la Procuraduría, o como la semana pasada, específicamente el viernes, uno de los analistas mencionó que realmente no es lo que necesita la Procuraduría, sino lo que necesita el gobierno particular. ¿Cómo han sido estos perfiles, mi estimado? ¿Qué les han contestado? Mira, yo creo que la Procuraduría de la Defensa de Derechos Humanos es una institución clave en el contexto del país, que recordemos que nació de los acuerdos de paz, Sí. que era poder que esta institución alzara la voz por todas aquellas personas que no tienen posibilidades para poder defender sus derechos. Y me llama la atención algo. Vamos a una elección, pero esta elección, hay que decirle al pueblo salvadoreño, simplemente es un formalismo más que va a ser el gobierno de El Salvador para mantener al frente a una persona que le pueda ocultar todos los abusos del poder que tiene actualmente. ¿Por qué digo esto? Esta elección no busca fortalecer a la Procuraduría, ¿Sí, no? busca garantizar que los casos de violación de derechos humanos no se den a conocer. A ver, La procuradora dijo Bueno. algo, Fernando, en entrevista. Y ustedes, pueblo salvadoreño, espero que se recuerden de estas palabras. Ella dijo en su momento que no habían casos de tortura. Leonidas, un ex sindicalista del Gran San Salvador, que fue capturado y que a los meses fue muerto bajo custodia del Estado. Aquí está la foto de él. Hay un expediente abierto en la Procuraduría, pero que me vengan a decir que actualmente ella no tiene casos demostrados de tortura. ¿No hay casos o todos los ha rechazado? Porque una cosa es que ella no lo quiera ver y otro caso es que ella no quiera conocerlos. Aquí está el caso. Hasta tiene un expediente abierto, Fernando, esta persona. Y ella llegó a mentir a la comisión política, a decir que ella no tiene conocimiento de ningún caso de tortura. ¿Dónde quedó Alejandro Mason? Se le hizo autopsia que constata tortura. Y lo he hecho medicina legal. Que me venga a decir a mí, a los familiares de esta persona, que no pueden darle una solución. Por eso vuelvo a decir que la elección, independientemente hagan una reelección de ella o coloquen a otra persona, simplemente es un formalismo. Simplemente de este gobierno. Pero me parece grave, Francisco. Hay un caso abierto ahí. Puedes decir el número del caso, ahí aparece. El expediente. ¿Cuál es el número del expediente? CS 0100-2022. Vigilancia, régimen de excepción. Sí, existe. Bueno, habla sobre el tema que ella no puede investigar de oficio las situaciones. Ustedes han tenido aquí una defensora de derechos humanos que es la licenciada Jamie Magaña. Sí. El caso de Génesis. Una niña que fue llevada, privada de su libertad, con su madre, a la penitenciaría de Izalco. A los meses ella se contagió de neumonía, falleció, la dejaron libre a esa bebé y falleció en los brazos de la abuela. La procuradora nunca escuchó el caso. Pero ¿sabes quién abrió caso de oficio? Ella, la procuradora. Y que me venga a decir que no puede abrir casos de oficio de los más de 450 personas
fallecido bajo custodia del Estado, bajo el régimen de excepción, no sé en qué mundo vive ella o qué prueba más necesita. Si hay pruebas suficientes en los medios de comunicación y de familiares, como la que te acabo de entregar, del ex sindicalista. Pero es que algo que me llama fuertemente la atención, Francisco, es que no estamos hablando de que la familia se inventó que fue torturado. Estamos hablando de una autopsia realizada por medicina legal. Y no me va a decir que medicina legal tiene algo en contra de la procuradora. La Procuraduría debe ser independiente. Debe de controlar todos los abusos que tenga el gobierno, no ocultárselo. Por eso te estoy diciendo, es un formalismo. O sea, el pueblo salvadoreño ahorita necesita una Procuraduría fuerte, eficiente y que pueda alzar la voz ante el dolor del pueblo salvadoreño que existe. A mí no me cabe duda que la vayan a reelegir, Fernando. No me cabe duda. Pero esto va a notar que ella está encubriendo muchos casos de tortura en este país, de violación de derechos humanos y de muertes de inocentes bajo custodia del Estado, bajo el régimen de excepción. Pero para el show que ella fue a dar, Francisco, considera de que, por muy alineada que pueda estar a la administración, de igual manera sigue siendo la opción para la administración, no para el Estado, para la administración, reelegirla una tercera vez. Porque sigue siendo mira, la opción. Lo que pasa que alguien que tenga tal vez una mejor imagen, aunque siga haciendo las mismas cosas. Lo que pasa es que Nuevas Ideas ha disfrutado las mieles del poder. Y cuando alguien disfruta ese poder, piensa que todo lo que está haciendo es correcto. Hasta colocar funcionarios que no cumplen los perfiles de moralidad ni de ética para fungir a la cabeza de una institución tan importante como la Procuraduría. Ella fue condenada por el Tribunal de Ética Gubernamental. También. ¿Y cuántos funcionarios de este gobierno no han sido condenados por el Comité de Ética Gubernamental? Usted puede recordar a una persona que trabaja en Casa Presidencial, que becó a una pariente de ella para que fuera a estudiar y todavía le seguía pagando su sueldo, ocupando la beca Fantel. Entonces, y sigue ahí en el cargo. ¿Cuántas personas tienen indicios de abuso de poder y negociación con pandillas y siguen en el cargo de gobierno? ¿Cuántos tienen abusos de corrupción y siguen estando en el gobierno? Al final de cuentas, lo que se está sucediendo, Fernando, aquí, que las instituciones son tan negativas en función del beneficio del pueblo salvadoreño, pero tan positivas en función de ocultar esa mentira que no quieren que se dé cuenta el pueblo salvadoreño. ¿Y cómo ustedes, pueblo salvadoreño que me están escuchando, pueden decir, pero diputado, ¿qué hacemos? No hay que equivocarnos otra vez. ¿Quiénes son los que eligen estos funcionarios? Los diputados. ¿Quiénes mandan a los diputados? El que está sentado en Casa Presidencial. Entonces, en estas próximas elecciones, es necesario poder hacer un cambio. Pero no solo un cambio de lo que nos venden en las redes sociales. Porque ustedes miran TikTok, miran Facebook, pero no todo lo que está aquí es cierto. Pregúntenle a los diputados de Nuevas Ideas qué están haciendo con el tema de pensiones. Pregúntenle qué están haciendo para buscar un buen perfil para procuradora o procurador de derechos humanos. Pregunten a dónde está el secretario de alto nivel de derechos humanos que renunció días antes que capturaran a Ruth López. ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde están todas las acusaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que este gobierno no ha contestado? ¿O ustedes se compran, pueblo salvadoreño, que para una neumonía le van a abrir el cráneo a Alejandro Mason?
Yo aquí vengo a decir una verdad. Ustedes, pueblo salvadoreño, contrasten con la mentira que le está dando Nuevas Ideas, con la verdad que ustedes viven en sus comunidades. ¿Cuántas familias, vecinos, amigos han sido capturados de forma inocente por el régimen de excepción? Y muchos de ellos tienen carta de libertad y hasta este día no pueden ver la luz del sol por un capricho de un dirigente o de un director de un centro penal. Con eso nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros en Criterios y siempre seguimos evaluando lo que está haciendo la Asamblea Legislativa con las entrevistas que se le están realizando a los candidatos o candidatas a procuradores para la defensa de los derechos humanos. Ahora bien, Francisco, nosotros estamos bastante pendientes de lo que son los diversos candidatos, pero nuevamente Raquel Caballero sigue dando muchísimo de qué hablar con respecto a que menciona que ha tenido muchísimo trabajo, no es necesario dar las cifras de la cantidad de plata que se ha gastado con los vuelos que ha realizado y que también, pues a ella pues, no se le puede acusar de mayor cosa, dado que no ha asistido a ningún partido de fútbol a nivel internacional. ¿Qué tiene que ver eso con la defensa de derechos humanos? Sí, que tenga que ver que si ha ido o no ha ido a ver un partido de fútbol. Perdónenme. Pregunta, ¿a quién quiso hacer referencia cuando dijo? Hay varios funcionarios que han ido a ver partidos de fútbol. Hay varios. Yo no quiero referirme solamente a uno. Pues la pregunta es, pueblo salvadoreño, ¿a usted le interesa que la procuradora vaya o no vaya a ver un partido de fútbol? ¿O a ustedes, pueblo salvadoreño, le interesa que esa funcionaria le defiende los derechos humanos a ustedes? Que transparentes dónde han ido con todos esos viajes públicos. ¿Cuánto le ha beneficiado al pueblo salvadoreño? Por lo menos, hace unos meses hubo un evento grande internacional en el tema de derechos humanos, en Nuevo Cuscatlán. Pero ¿sabes cuáles fueron los más ausentes? ¿Quiénes? Las instituciones que defienden los derechos humanos salvadoreños, como Movir, tuvieron que ir a plantarse con una pancarta fuera del evento y ella no tuvo la capacidad ni la madurez política de ir a recibirlos. El pliego de demandas que tienen de personas inocentes que tienen carta de libertad. Si es la pregunta que tengo, es ¿cuál es el miedo, pues? Bueno, ¿Cuál es el miedo que tienen de defender los derechos humanos de los salvadoreños? Francisco, pero bajo esa idea, entonces se le estaría dando la razón a ella de que no ha recibido ninguna denuncia. Pues sí, no sale a recibirlos tampoco, pues no ha recibido nada, entonces. Te acabo de enseñar que hay un expediente No, pues sí, abierto. pero hablo de ella. No, yo sé. Ahí está. Y yo aquí les traigo pruebas al pueblo salvadoreño. Yo no vengo a hablar de viajes de fútbol, ni que tengo mucho trabajo, o que estoy saturado porque estoy haciendo demasiados viajes internacionales. Yo estoy hablando aquí con la realidad que ustedes están sintiendo, pueblo salvadoreño, con la que están sintiendo sus familiares en carne propia. Al final de cuentas, poner a otro procurador o ponerla a ella, ¿Va a cambiar? da lo mismo, no va a cambiar nada, porque aquí todas las instituciones del Estado están tomadas por casa presidencial. Aquí no va a cambiar nada, aquí tenemos que cambiar de raíz para devolverle a las instituciones su poder que tiene de fiscalización por todas aquellas acciones o abuso de poder que está haciendo el gobierno central. Por tanto, no hay fe en que quede quien quede, pues algo se vaya a transformar. Es decir, estamos hablando bajo ese criterio que las denuncias de violaciones a derechos humanos, las denuncias de tortura, igual, en los próximos años, de igual manera habrá
un funcionario de segundo grado que de igual manera dirá, no hay ninguna denuncia de tortura. Te lo voy a contestar de la siguiente manera, como tú lo contestaste en el Al final del bloque anterior. el bloque anterior. 99% de fe y 1% de posibilidad. No va a cambiar nada hasta que logremos cambiar la estructura radical que tiene este gobierno, que todo lo ha concentrado en Casa Presidencial. Ahora, Francisco, otro punto, porque estamos evaluando a Raquel Caballero, pero hay otro candidato que es Roswell Solórzano. Él ha mencionado en una de las entrevistas que le han realizado que se debe de seguir, que el país debe seguir tal cual como tiene su camino y que siempre hay que escuchar a los jueces de la calle, como antes alguien por ahí ya lo había mencionado. Y que si pues alguien tiene duda de si tiene que ver o no tiene que ver, si tiene vínculo o no tiene vínculo con las pandillas, pues hay que investigarlo en su momento. ¿Cuál es el criterio de estas palabras que da el candidato? Siguen la línea del oficialismo, siguen la línea de Nuevas Ideas, que no le importa el beneficio de la gente. Porque Más dice si es que hay. ¿Quién no puede ver que hay más de 450 muertos bajo custodia del Estado salvadoreño, O sea, bajo el régimen de excepción? Están documentados. Hay miles de cartas de libertad de personas inocentes que están pagando un pecado que no han cometido. ¿O realmente estos perfiles que llegaron a la entrevista de la comisión política viven en otro mundo o no tienen el contacto con los salvadoreños? A mí me preocupa que estemos colocando funcionarios, y corrijo, que estén Nuevas Ideas colocando funcionarios ad hoc al régimen autoritarista que tiene Nuevas Ideas. Porque esto es así de fácil. Me sorprende, no sé qué película ha visto él del Salvador, pero la película salvadoreña es que la gente está viendo al régimen de excepción no como una política pública de seguridad, sino como una herramienta para que el pueblo salvadoreño no pueda ir a las calles y reclamar los derechos de esta olla de presión que está sucediendo en El Salvador. Entonces, para mí, fuera de lugar las palabras, los conceptos que dijo este candidato en la comisión política. Bueno, cosa seria. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya volvemos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que si ya estamos hablando de la elección de segundo grado para poder elegir al procurador o procuradora para la defensa de los derechos humanos, también hay que hablar de otra institución de igual importancia, o bueno, cada quien, pero que tendrá una gran relevancia en este 2026 porque vamos a entrar a un año preelectoral donde se tendrán que definir fechas, donde deberá haber inscripción de partidos y sobre todo verificar que las próximas elecciones lleven el debido proceso. Entonces, estamos hablando del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué se está haciendo para tratar de que sea medianamente transparente o qué transformaciones han podido observar que están próximas a realizarse? Vaya, miren, con el tema del Tribunal Supremo Electoral hay que hacerlo claro. Ellos manejan dos tipos de presupuesto. Un presupuesto ordinario, que lo han pasado actualmente para la discusión de la Asamblea Legislativa, y un presupuesto extraordinario, que es costumbre, que lo están pasando un periodo antes de las elecciones para fortalecer el proceso. A mí aquí lo que me preocupa es que faltando un par de días para que terminara el mes de septiembre y que pudieran presentar el presupuesto a la Asamblea Legislativa, todavía no se habían puesto de acuerdo las juntas de vigilancia. La Junta de Vigilancia es la garantía de ustedes,
salvadoreños que ejercen el voto a través de los partidos políticos para fiscalizar las elecciones antes, durante y después de una elección. Y ese todavía faltando días antes de terminar el presupuesto, no se habían puesto de acuerdo, porque habían pedido un refuerzo presupuestario a la Junta de Vigilancia para garantizar este proceso. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué hago un llamado? Es importante que le den todos, y digo todos, las herramientas y recursos a las juntas de vigilancia. Porque conociendo este gobierno y viendo la historia, como lo hicieron en la última elección, faltando meses, cambiaron las reglas del juego. ¿Podrían cambiar otra vez? Pueden cambiar otra vez. Pueden reducir el número de diputados. ¿Más? Pueden reducir el número de alcaldes. Pueden cambiar la forma en que pueden votar los salvadoreños. Tú que has ido a votar, Fernando, y ustedes, pueblo salvadoreño, saben que siempre nos entregan una papeleta por elección. Una por consejos municipales, una por diputados y una por presidencia de la República. Pero ¿qué sucedería? Porque se oye en lo pasivo de la Asamblea Legislativa de que ellos puedan crear solo una papeleta. Sí. En una papeleta que vayan todas las elecciones y que la elección de presidente vaya por rostro y las otras vayan por bandera. ¿Qué equidad vamos a tener? Por eso va a ser importante que la estructura del Tribunal Supremo Electoral hace prevalecer el tema de las juntas de vigilancia, que son las que van a velar por los intereses del pueblo salvadoreño que va a ejercer el voto. Bueno, Francisco, hay otro punto siempre en esa línea. Mucho se había mencionado que posiblemente para las elecciones del 2027 tendríamos oficialmente el voto electrónico. ¿Eso todavía es posible que se pueda dar? Todo es posible en este país, Fernando. Todo es posible. Pero hasta este momento el presupuesto ordinario no contempla el voto electrónico. Pero falta el otro presupuesto, el presupuesto extraordinario. De eso dependemos para saber si en las próximas elecciones se va a utilizar el voto electrónico y saber qué candados se le va a poner, porque si el Tribunal Supremo Electoral está tomado por nuevas ideas, la Fiscalía General de la República por nuevas ideas, las dos Procuradurías por nuevas ideas, entonces ¿qué garantías tendrán los salvadoreños y los partidos políticos para defender la voluntad del pueblo salvadoreño? No vamos a tener ninguna. Y por eso hago un llamado a la comunidad internacional que empiecen a vigilar el quehacer del Tribunal Supremo Electoral para las próximas elecciones. Que empecemos a organizarse con el tema de observadores internacionales, porque esta elección es crucial para pasar de un régimen de autoritarismo a realmente a un régimen totalitario, que al final de cuentas la voluntad del pueblo salvadoreño ya no va a ser respetada en las próximas elecciones. Es decir, hasta que se dé el presupuesto extraordinario vamos a saber si podría haber voto electrónico y si también, entiendo, podría haber una aplicación para que a través de ella uno pueda votar. Totalmente. Esto es como que fuera un cajero automático. Usted aprieta un botón y le saca un papelito. Y ese papelito es la credencial que usted ya votó. Pero entonces, ¿quién manipula todo ese sistema? El Tribunal Supremo Electoral. ¿No se recuerdan en las elecciones anteriores que Casa Presidencial movió meses antes de las elecciones al informático de Casa Presidencial a ser el gerente de informática del Tribunal Supremo Electoral? Sí. ¿Y qué pasó en elecciones? Presidente no hubo ningún problema, pero para diputados, un diputado por Francisco Lira era válido por uno. Votaban por tal diputado de Nuevas Ideas, subían a 5 puntos en el conteo. O sea, era totalmente trastornado.
que no era basado en la realidad que el pueblo salvadoreño hizo en las elecciones. Entonces, por eso es tan importante, Fernando, las juntas de vigilancia de los partidos políticos, que son las que deben de poner las garantías a nivel nacional y solicitarlas a nivel internacional para que el sufragio de los salvadoreños se pueda respetar. Pero ¿qué ocurre cuando desde el mismo Tribunal Supremo Electoral se dice de que ellos no están para ir en contra, simplemente están para obedecer los mandatos de la Asamblea Legislativa? Interesante tu pregunta. Al igual que yo se la puedo hacer a los salvadoreños. ¿Ustedes están contentos con las políticas públicas en el tema de alcaldía que este gobierno está haciendo? Te pueden decir que no, pero le dieron todo el poder a Nuevas Ideas. O sea, Nuevas Ideas tiene el control total. Igual, si es una institución sumisa al oficialismo, entonces, ¿qué va a hacer? Acatar lo que diga la Asamblea Legislativa. ¿Quién tiene casa presidencial? Nuevas Ideas. ¿Quién tiene los jueces? Nuevas Ideas. ¿Quién tiene la Asamblea Legislativa? Nuevas Ideas. ¿Quién es la magistrada del Tribunal Supremo Electoral? ¿Cómo llegó a ser magistrada, presidente? Investiguen y van a ver las razones por lo cual el Tribunal Supremo Electoral dice que ellos van a acatar todo lo que diga la Asamblea Legislativa. Entonces ahorita de su parte no hay confianza en el tribunal. Yo creo que la confianza se va a establecer siempre y cuando las garantías de recursos y herramientas se la den a las juntas de vigilancia electoral de los partidos políticos, que son los llamados en el Código Electoral para garantizar los procesos que se lleven de la forma más responsable y transparente para garantizar la defensa del voto de los salvadoreños. Bueno, hay otros puntos que abordar en el siguiente bloque, como por ejemplo la propuesta del presidente Bukele para tratar de ayudar a los animales que están en la calle. Pero de igual manera podemos hablar si esto puede ser una medida altamente popular, si es una medida aceptada por la gente, si es algo que es altamente necesario, si esto pues humaniza también estas acciones. Así que con esto nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial y regresamos para el análisis. Gracias por continuar con nosotros y seguimos en el abordaje de los acontecidos en las últimas semanas. Francisco Lira, entiendo que se dio cuenta de lo que publicó el presidente Bukele con respecto a los animales en situación de calle, en situación de vulnerabilidad, y eso es algo que se ha tomado desde que el presidente ingresara en el año 2019, al crear el Instituto de Bienestar Animal, al poner también una legislación que velara por ellos, bueno, también a la extinta Polipet. Es importante, pues se ha considerado que sí es importante tratar a los animalitos, desde luego son seres vivos, pero ahora con la idea de tratar de atenderlos, aquellos que están en situación de calle, la gente está contenta, a la gente le parece, o a pesar de parecerle, pero la gente tal vez quisiera que haya otras prioridades y que después se siguiera con los animalitos en situación de calle. Por favor, Francisco Lira. Mira, con el mensaje que dio el presidente en redes sociales sobre este tema, yo te tengo que decir, es un tema muy sensible para las generaciones contemporáneas salvadoreñas, el tema de los animalitos, con el tema de las mascotas, pero realmente hay que decirlo, ¿cuál es la función de esta situación? En primer momento yo lo veo positivo, Sí. pero los animalitos de la calle, porque se refiere a los animalitos de la calle, que no tienen familia, aquí hay que fortalecer varias acciones. No solo buscarle un hogar o poderles
esterilizar. Hubo un mensaje de un ciudadano salvadoreño del Gran San Salvador, que todas las madrugadas habían 30, 40 gatos en un promontorio de basura, sacando alimentos. ¿Por qué hay esos animalitos ahí? Porque la alcaldía de San Salvador no llega a recoger los promontorios de basura que existen. Esto es un tema de salud pública que hay que contemplarlo. Sí. Número 2, a mí que tanto me hubiera gustado, así como el presidente de la República está pensando en los animalitos de la calle, que pensaran en tantos adultos mayores que duermen en los portales del Gran San Salvador, que duermen en las calles, que duermen en los parques, que también son vidas, también sienten y que también están desprotegidos. ¿Cuántos niños andan pidiendo en la calle, aún existiendo una ley llamada Crecer con Cariño? Y hay niños desnudos que andan pidiendo. Hay niños mal vestidos que andan limpiando parabrisas. Aquí hago un contraste. Qué importante que el presidente de la República vele por los intereses y el bienestar de nuestros animalitos de la calle. Porque es importante dar una imagen. Sí. Pero también, ¿creen ustedes que no es importante, que tenía que haber habido un anuncio previo para los adultos mayores y niños que viven en la calle? Creo que también era importante. Tú acabas de decir algo en este bloque. Las prioridades van de las más urgentes a las menos urgentes. Yo creo que en este país la necesidad del hambre que tienen esos adultos mayores, que tienen que venir instituciones, amigos, a repartirle chocolate caliente y café y un pedacito de pan y una sábana porque no tienen familia. Creo que por ahí va el asunto, en el tema de prioridades. Y yo le invito al presidente de la República para que también piense en esos adultos mayores y esos niños que viven en situación de calle. Y que posteriormente pensemos en nuestros animalitos que viven en la calle. Bueno, Francisco Lira, hemos llegado al final de Criterios, pero no queremos irnos sin agradecerles por habernos traído ese análisis en torno al trabajo de la Asamblea Legislativa y también a la situación de la Procuraduría y del Tribunal Supremo Electoral. Así que esperamos que en una próxima ocasión pues haya buenas noticias, con 99% de fe. Han quedado un montón de temas que discutir, como el presupuesto general de la Nación. Desde luego. Y habrá que realizar otro espacio Correcto. para poder detallar punto por punto cómo va a quedar Y ese agradecerte, presupuesto. Fernando, y agradecerle a ustedes, amigos, que nos están sintonizando. Que Dios los bendiga y, como siempre lo he dicho en este programa, Francisco Lira va a seguir legislando con responsabilidad para el pueblo salvadoreño. Pasen feliz noche. Feliz noche para usted también. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden que el criterio más importante en todo aspecto lo tienen ustedes. Descansen. Feliz noche. Criterio